Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te Qué adoramos. lindo es el Señor. Te adoramos, Qué lindo Señor. es el Señor de la Te adoramos, gloria. Señor. Aleluya. Señor, te damos gloria, te damos alabanza, Padre. Sí, Señor. Porque tú eres bueno, Padre Santo. Aleluya. Te bendecimos, Porque Señor. tú eres Aleluya. misericordioso para con Oh, qué nosotros, lindo Dios mío. Aleluya. Llegaste a mi vida, Dios mío, cuando más falta me hacía, Padre de la Qué gloria. lindo Dios, Dios aleluya. mío, gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, tú has sido bueno. Sí, Señor, Tú eres aleluya. bueno, Dios mío, Dios Tú eres mío. bueno, Señor, Gracias, aleluya. Padre, aleluya. Te Qué damos lindo gracias, es el Señor, aleluya. Te adora mi alma, Señor, te adora mi alma, Padre de Amén. la gloria. Te adora mi alma, Dios mío. Gloria a Dios, Ay, Señor, aleluya. ayúdanos, Señor, a estar firme y Sí, constante. Señor, aleluya. Creciendo en la obra del Señor siempre, Dios mío. Gracias, Padre. Mi alma te adora, Dios mío. Qué lindo Dios. es el Señor. Al Señor Qué le damos lindo. toda la gloria, la honra y la alabanza. Porque Dios es Qué bueno lindo, para gloria a siempre. Dios. De su Aleluya, misericordia, bendito gloria al Dios. Señor. Aleluya. Estamos, gloria al Señor, transmitiendo desde aquí de la ciudad de Miami. Gloria al Señor. Saludando a los hermanos de la radio allá en Lima, en Barranca, Lima. Gloria al Señor. Los saludo al misionero José Nina. Dios les bendiga. A su esposa Mary. Gloria al Señor. A todos los hermanos que allá nos sintonizan. Al hermano Víctor, Julio César Palacio también. A la hermana Karim también. Gloria al Señor. Y muchos hermanos más. Gloria al Señor que me escriben también. Gloria al Señor. Que los tengo aquí en mi corazón. Qué lindo es el Señor de la gloria. Dios me los bendiga y me los guarde. Gloria al Señor. Y firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre. Porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria al Señor. En esta hermosa noche, gloria al Señor, tengo una palabra para la gloria y la honra del Señor. Gloria al Señor. En el libro de segundo libro de Reyes, capítulo 22. En este segundo libro de Reyes, capítulo 22, vamos a empezar en el 1. Gloria al Señor. 22:1. Leemos la palabra en la comunión del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedidas, hija de Adaías de Bosca, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Padre, te adoramos, Dios amado. Bendito sea tu nombre para siempre. Te damos gloria, honra y alabanza, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre en su misericordia. Gloria al Señor. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Saludamos también a la familia, a los hermanos. Gloria al Señor. El ministerio, gloria al Señor. Jesucristo, el Salvador, aquí en Miami. Gloria al Señor. Saludamos también, gloria al Señor, a mi familia allá en Honduras. Gloria al Señor. En Cuba también, gloria al Señor. Y allá en Colombia también, gloria al Señor, a mi hermano Ali, que me está en sintonía ahora también, allá en Honduras, gloria al Señor. Hermano, Dios es bueno y para siempre es la misericordia del Señor, gloria al Señor. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, dice la Escritura, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Cuando nosotros, gloria al Señor, estudiamos la Escritura, yo me maravillo, gloria al Señor. Tenía Josías 8 años. 8 años tenía este rey cuando comenzó a reinar. Y dice la Escritura que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Si nosotros hacemos algo malo, va a ser delante de los ojos del Señor. Si hacemos algo bueno, va a ser delante de los ojos del Señor. Siempre nosotros no nos podemos, tenemos que tener esto en el corazón, en nuestra mente, que nunca nosotros, gloria al Señor, nos podemos ocultar del Señor. Él sabe tu camino, sabe tu andar, tu sentar y cómo tú te comportas, gloria al Señor. Dice la Escritura que Josías con 8 años
8 años tenía este muchacho. Y dice la escritura que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Gloria al Señor. A los 18 años, el rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalías, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja dinero. ¿Para qué? Para empezar, aleluya, a reparar el templo de la casa del Señor que tenía grietas, el templo de la casa del Señor que estaba, aleluya, gloria al Señor, en ruinas. Ahora Josías, gloria al Señor, como Dios le había puesto en su corazón, y él hacía lo recto delante de los ojos de Jehová, gloria al Señor, ahora él tenía en su corazón el deseo de arreglar la casa del Señor, el deseo de arreglar la casa de Dios. El tiempo que nosotros arreglemos la casa del Señor. ¿Y cuál es la casa del Señor en este caso? Nosotros somos la casa del Señor. Él habita ahora en nosotros. Y tenemos que arreglar Gloria a Dios. nuestra Aleluya. vida con el Señor. Arreglemos Así la es. casa del Señor. Gloria al Señor. Dice la Aleluya. Escritura, gloria al Señor, que entonces dijo el rey que empezaran, gloria al Señor, a reparar, gloria al Señor, todas las grietas y todo el daño que tenía la casa del Señor. Dice la Escritura que entonces dijo el sumo sacerdote y decía al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. El libro de la ley que estuvo perdido, aleluya, por años, años de años. Estuvo perdido este libro del Señor. La palabra del Señor estaba perdida. Imagínate, estaba perdida en la casa de Israel. Cuando Dios le había dado a ellos la palabra, gloria al Señor. Ahora dice la Escritura que el sumo sacerdote Hilcías había encontrado, gloria al Señor, el libro de la ley. ¿Cómo podías, gloria al Señor, ser un sacerdote, ser el sumo sacerdote? ¿Cómo podías ministrar si no tenían la palabra del Señor? Si no tenían el conocimiento de la palabra de Dios. La Escritura dice que cuando fueron, aleluya, y le dijeron al rey, y le dijeron al rey que habían encontrado el libro de la ley, y entonces empezaron a leérselo al rey. Dice la Escritura que cuando el rey, gloria al Señor, oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Las rompió sus vestiduras, dice la Escritura. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hilcán, hijo de Safán, a Boc, hijos de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: ir y preguntar a Jehová. Ir y preguntar a Jehová. Oiga la palabra que le dice: ir y preguntar a Jehová, gloria al Señor, por mí y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que se fue escrito. Gloria al Señor. Qué lindo, gloria a Dios. Cuando yo leo esto, a mí siempre, aleluya, me toca mi corazón, porque Josías se propuso en su corazón buscar de Dios. Él era un niño cuando empezó a reinar, tenía 8 años. En los días de hoy, un niño con 8 años, lo único que le interesa es estar jugando en los videos. Un niño de 8 años, lo menos que le importa es buscar del Señor. Son muy pocos los niños de 8 años. Yo fui maestro de niños y había niños que buscaban del Señor, de la gloria. Mi hija con 7 años buscaba de Dios, gloria al Señor. Yo doy testimonio que con 7 años buscaba de Dios. Hitler, un niño que yo crié también, gloria al Señor, que un día le daré testimonio de él, gloria al Señor, porque a él lo mataron las pandillas. Aleluya. Él con 9 años podía predicar el Evangelio, predicaba, y yo aún no podía predicar, y Dios lo usaba a él grandemente, y tenía 9 años.
He visto niños, aleluya, gloria al Señor, que Dios usa, aleluya, y que Dios ha usado, gloria al Señor. No importa, gloria al Señor, aleluya, que tenga poca edad, no importa la edad que tenga el joven. Dios, gloria al Señor, el Jeremías le dijo, soy un niño. Le dijo al Señor, pero el Señor le dijo, no diga que soy un niño, porque la palabra que Dios pone en tu corazón y en tu boca tú vas a hablar. Alabado sea Dios de la gloria. Este Josías, alabado sea Dios para siempre, tenía 8 años. Y con 8 años hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, dice la Escritura. Y a los 18 años se le puso en el corazón el deseo de arreglar la casa de Dios, gloria al Señor. Y se lo dijo al sumo sacerdote, a los escribas. Y cuando ellos estaban reparando, alabado sea Dios de la gloria, la casa de Jehová, encontraron el libro de la ley. Imagínate el libro de la ley que estaba perdido. Estaba perdido en la misma casa del Señor. Simplemente no le importó, nunca buscaron el libro de la ley. Estaba el libro de la ley ahí. Y cuando se lo leyeron al rey, la Escritura dice que el rey, cuando oyó la palabra del libro, rasgó sus vestiduras. Dijo, en grande oprobio, la ira de Dios está encendida, aleluya, contra nosotros, porque hemos hecho lo malo. Nosotros, nuestros padres, aleluya, no oyeron la palabra de este libro de la ley. Alabado sea Dios de la gloria. La Escritura dice que entonces mandaron a consultar a Dios. Él mandó a consultar a Dios. Y Dios, en su grande misericordia, gloria al Señor, dice esta palabra: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decir al varón que os envió a mí, este Josías. Así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por cuanto he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y verán tus ojos todo el mal. Y escucha, y no verán tus ojos todo el mal, dice la Escritura, que yo traigo a este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. La ira de Dios se había encendido, aleluya, contra Jerusalén, porque ellos habían abandonado las páginas sagradas. Y yo te voy a leer ahora dónde empieza todo esto. La Escritura dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, porque esto es la importancia de la palabra de Dios en la vida nuestra. Nosotros necesitamos la palabra del Señor. Usted necesita la palabra de Dios. Usted no es un pedazo de carne, usted no es un pedazo de pan. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no es, aleluya, un pedazo de carne, el hombre no es un animal. El hombre, aleluya, es un ser viviente, gloria al Señor, un ser espiritual, alabado sea Dios de la gloria. La Escritura lee así mismo en Deuteronomio capítulo 6, cuando estos son los mandamientos que da Dios, pero mira esta palabra, y le dice en el 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es uno. Empieza diciendo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Qué lindo Dios. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria al Señor, bendito sea Dios para siempre. Oh, Dios es bueno y para siempre de su misericordia. Gloria al Señor. Hermano, cuando usted lee lo que dice esta palabra, lo que manda Dios referente a su pueblo, como el pueblo de Dios, gloria al Señor, tenía que amar a Dios, en este caso a Jehová, tu Dios, gloria al Señor, con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón. Mira cómo dice la palabra, y las repetirás a tus hijos. Tú le vas a repetir estas palabras que yo te doy en este día, se las vas a repetir a tus hijos. Hermano, cuando uno empieza a estudiar esta palabra, uno dice entonces lo que Dios quería, lo que Dios quiere de su pueblo, que su pueblo sea fanático, que su pueblo nomás que esté, aleluya, pensando en la palabra, meditando en el Señor. Sí, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Algo más que fanático, que seamos adoradores del Señor. Dice la Escritura, sí, porque un fanático no es un adorador. Yo adoro a mi Señor, gloria al Señor. Somos más que fanáticos, somos seguidores de Jesucristo, somos siervos de Jesucristo, gloria al Señor. Somos hijos del Dios viviente. Por eso dice la Escritura, que estas mis palabras las tendrás sobre tu corazón. Mira, yo siempre recuerdo las palabras cuando David, rey de Israel, dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra. Aquí en mi corazón, el corazón, gloria al Señor, que muchas veces, gloria al Señor, el enemigo no quiere contaminar el corazón. Bendito sea Dios de la gloria, porque una de las cosas que contamina el corazón es la raíz de amargura. Bendito sea Dios de la gloria. Personas que tienen raíz de amargura y con esa raíz de amargura quieren contaminar a todo el mundo, pero nosotros somos de Cristo. El corazón nuestro, aleluya, debemos perdonar. ¿Tú sabes qué significa la palabra perdonar? Perdonar significa olvidar el asunto. Como el Señor lo hizo con nuestros pecados, los olvidó. ¿Por qué? Porque los echó en el fondo del mar y ya no se acuerda más de ellos. Nuestros pecados, Dios los echó en el fondo del mar. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando perdonamos. Tenemos que sacar todo eso que tenemos en nuestro corazón, que no nos deja avanzar, la falta de perdón, gloria al Señor, y echarla fuera en el nombre de Jesucristo, como dice la Escritura aquí, que dice que amarás al Señor con todo tu corazón. Ahí. El Señor me manda a perdonar, como dice la Escritura, y perdónalo, Señor, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, Señor, porque yo también perdono al que me ofende. Porque si tú no perdonas, tampoco Dios te perdona. Dice la Escritura, estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es la palabra de Dios, gloria al Señor, ahí como frontal delante de tus ojos, atada a tus manos, gloria al Señor, en las puertas de tu casa, en las paredes, gloria al Señor. Mira, yo tengo aquí el Señor, es mi pastor, nada me faltará. Allá tengo, gloria al Señor. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, gloria al Señor. Allá tengo, todo lo sufre, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. La palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Alguna vez yo me siento y leo por allá y veo la palabra.
y me gozo de leer esta palabra que tengo aquí. Me la regaló el hermano Víctor, me la mandó desde Perú. Gloria al Señor, unos cuadros más lindos que mandó, que Dios me lo bendiga allá. Gloria al Señor. Dice, y la dará como una señal, esta palabra, en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La vas a hablar a tus hijos. Tú tienes que hablarle la palabra de Dios a tus hijos. Tus hijos deben saber la palabra de Dios. Tú debes enseñarle la palabra de Dios, gloria al Señor, a tus hijos. Gloria al Señor. Mira la palabra que le da el Señor a Josué, en Josué capítulo 1. La palabra así de, voy a leerte en el 1.5, empezando en el 1.5, dice la palabra. Gloria al Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y para que cuides, escucha, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra que le da Dios a Josué para que se esfuerce, para que sea valiente, estoy contigo, le dice el Señor a Josué, todos los días de tu vida, como estuve con Moisés estaré contigo, pero hay una condición que pone el Señor. Nadie la va a poder hacer frente, nadie en todos los días de su vida. Esfuérzate, sé muy valiente, pero solamente sé muy valiente. Pero escúchame, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartes de la palabra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hay personas que definitivamente son un caos espiritual. Un día están bien y otros días están mal. ¿Por qué? Porque se apartan de la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es lo más importante en nuestra vida. La palabra de Dios, gloria al Señor, que como dice la Escritura, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios que nos enseña, que nos redarguye. Cuando, gloria al Señor, yo llegué a los caminos de Dios en el año 1991, empecé en la iglesia. Y cuando empezaba los caminos de Dios, veía jóvenes. ¿Cómo sabían de la palabra de Dios? Jóvenes, gloria al Señor, que eran muchachos de 18, de 20 años y hasta de menos de edad, y tenían tanto conocimiento de la Escritura, y yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Y yo decía, ¿cómo yo puedo ponerme a la par con estos jóvenes? Simplemente estudiando, comiéndome la palabra de Dios, comiéndome este libro, estudiando la palabra, leyendo la palabra, leyendo la palabra, leyendo la palabra, aprendiendo de la palabra, oyendo los mensajes del pastor, aprendiendo de la palabra, escuchando la Escritura, gloria al Señor. Era muy importante para mí, porque yo venía de un mundo perdido, de un mundo sin esperanza, pero ahora yo necesitaba aprender de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios, aleluya, había quebrantado el yugo de impiedad en mi vida, ya que el Señor de la gloria me había rescatado del mundo de la perdición. Ahora yo necesitaba aprender la palabra de Dios, porque yo no quería regresar al mundo, yo no quería regresar al pecado, y yo necesitaba la palabra de Dios en mi vida. Bendito sea Dios para siempre. Dice, nunca se apartará de tu boca, le dijo el Señor a Josué, este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está el fundamento de nuestra vida, en la palabra de Dios. El fundamento de la vida del cristiano está en la palabra de Dios. Es tan importante y tan bella la palabra de Dios, gloria al Señor, que cuando usted ve, hermano, niños predicando la palabra de Dios, yo me maravillo viendo niños predicando la palabra de Dios, gloria al Señor. Ancianos, gloria al Señor, predicando la palabra de Dios, gloria al Señor. Hay hermanos, gloria al Señor, que predican la palabra, que son ancianos ya y ancianas, que yo me maravillo cuando los oigo. Yo digo, mira, estos ancianos, gloria al Señor, qué bendición que en los últimos años de su vida están hablando las maravillas del Señor Jesucristo, gloria al Señor. Qué lindo, aleluya, que tú te le acerques, gloria al Señor, a un familiar y tú le puedas decir, Dios te bendiga, hay un plan de salvación para ti. Que tú le puedas decir, como el apóstol Pablo le dijo cuando le escribió a los romanos, le dijo, soy deudor. Somos deudores. Nosotros debemos, sí, debemos al Señor, pero también le debemos al vecino la palabra, le debemos al familiar la palabra, le debemos a muchas personas decirle, mira, Jesús te ama. Hay un plan de salvación para ti. Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, vino a morir por tus pecados, gloria al Señor. Su sangre derramada en la cruz del Calvario, aleluya, es para limpiar y para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, gloria al Señor. Esta es la palabra más maravillosa que podemos predicar. Dice la Escritura que son buenas nuevas. La Escritura dice, mira lo que dice la palabra. Cuando yo leo esta palabra y la repito, dice, todo te saldrá bien. Nadie podrá hacer frente todos los días de tu vida. Meditar en la palabra del Señor, hablar la palabra del Señor, conversar la palabra de Dios, lo lindo que Dios ha sido en nuestra vida, cómo Dios se ha glorificado en nuestra vida, cómo nosotros que antes no valíamos nada, pero ahora por la palabra, o siendo obediente a la palabra, nuestro Señor nos ha dado vida, gloria al Señor, y vida abundante, gloria al Señor. Hay un salmo que es el salmo número 1, que quizás muchos se lo sepan de memoria. Quizás tú dices, ay pastor, yo el salmo 1 me lo conozco de memoria, pero el salmo número 1, bueno, quizás por eso sea el número 1, te habla algo tan bello sobre la palabra de Dios. Y cuando yo hablo y veo la palabra del Señor, cómo se cumple en mi vida, cuando uno medita en la palabra de Dios, cuando uno vive en la palabra de Dios, gloria al Señor. La palabra dice, el Salmo número 1, dice así. Quizás dice, ay, yo me lo sé de memoria, pero escucha y medita lo que dice el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley, escucha, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cuando yo leo el Salmo número 1, y cuando veo que dice la Escritura, que el que medita en la palabra de Dios, de día y de noche, dice la Escritura, y en su ley medita de día y de noche, dice la Escritura, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así compara el Señor de la gloria al que medita en la palabra del Señor. ¿Usted sabe que es un árbol junto a corrientes de agua? Yo cuando paso por el río Okeechobee, algunas veces veo los árboles al lado del río Okeechobee, los veo frondosos, que no están secos, están llenos de hojas. Dice la Escritura, su hoja no cae.
Esos árboles que están junto al río, sus hojas no caen, porque están constantemente recibiendo ese río. Así el cristiano, en la palabra de Dios, va constantemente recibiendo y alimentándose de ese río de agua viva, que es el Dios de la gloria. Qué lindo es el Dios de la gloria. Usted no sabe que Jesucristo estuvo 3 años y medio con sus discípulos. Caminó con sus discípulos 3 años y medio. Y antes de partir, les digo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. Cuando yo leo, hermano, esa palabra que dice así, eso es Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 13. Le digo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por la palabra, aleluya, el Señor Jesús había limpiado a sus discípulos. Claro, no todo, porque uno era diablo, pero con la palabra los enseñó. ¿Sabe que la palabra nos va enseñando? La palabra nos va corrigiendo. En esa palabra vamos aprendiendo. La palabra del Señor, claro, si tú no estudias la palabra, si tú la escritura, si tú tienes quizás tu libro está perdido, quizás como estaba perdido en el tiempo de Josías cuando apareció el libro, y los sacerdotes dijeron, hemos encontrado el libro de la ley. Imagínate, hay personas que tienen su Biblia perdida. Hay hermanos, te digo porque en la iglesia donde yo pastoreo por la misericordia del Señor, hay hermanos que no llevan Biblia, lo que llevan es el teléfono, y en su teléfono dice que tienen la Biblia. Ahí también a ellos se le ha perdido el libro de la ley. Hay hermanos, sí, la última moda es no llevar Biblia a las iglesias, no andar con Biblia, sino tener su Biblia en el teléfono. Yo tengo mi Biblia en el teléfono, pero tengo esta Biblia aquí. ¿Por qué? Porque esta palabra aquí, gloria al Señor, en este libro de la ley, este libro tan lindo, hermano, gloria al Señor, que lo amo, gloria al Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Aprendemos tantas cosas. El Señor dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Claro, tú sabes por qué no viene conocimiento, porque no estudian la palabra. No tenían la palabra para estudiar. Así muchos en los días de hoy no tienen la palabra para estudiarla. Así mismo es. Yo tengo una Biblia que la tengo en el carro. Yo en mi automóvil, yo ando, voy al trabajo y tengo mi Biblia ahí. Si de pronto tengo que detenerme un rato, ahí tengo la Biblia para leerla. Alabado sea el Dios de la gloria. La palabra es muy importante en nuestra vida. La palabra, Jesús dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es tan importante en nuestra vida que nos arregla. ¿Sí? Arregla nuestra vida. Porque por la palabra aprendemos que no podemos ser mentirosos. Así es. Por la palabra aprendemos que nosotros no podemos robarle a nadie. Que si cogemos algo que no es nuestro, tenemos que devolverlo. Hay veces que yo me he encontrado dinero que no es mío y lo he devuelto. Simplemente porque no es mío. En el banco, hace unos años atrás, me dieron $800 de más. $800 de más. Era un cheque de $1,200 y me dieron $2,000. $800 de más me dieron. Y cuando yo salgo y empiezo a contar el dinero, veo que era mucho y le digo, mira, chequea el cheque que te di, porque aquí hay más dinero que lo que había en el cheque. Y ella me decía gracias y le daba gracias, dale gracias a Dios porque soy cristiano. Por eso nosotros ahora no hacemos la obra mala, por eso ahora nos robamos, porque ahora somos del Señor. Simplemente uno me dijo, le hubiese cogido porque el banco tiene más dinero que tú. El problema es que ese no es mi dinero. Y el Señor me enseñó a no ser un ladrón. Porque antes era un ladrón. Antes yo no servía. Antes yo tomaba también. Antes hacía muchas cosas malas. Pero llegó el Señor de la gloria a mi vida y rompió todas las cadenas de impiedad que había en mi vida. Gloria al Señor. Y me hizo una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura. Aunque tengo la misma carne que tenía en aquellos años, pero ya no es igual. Porque la palabra de Dios, que es viva y es eficaz,
y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y parte el espíritu y el alma. Dice la Escritura, parte el alma y el espíritu la parte, hermano. Dice la Escritura, los huesos, las coyunturas. ¿Saben cómo los tuétanos, los que están dentro de los huesos? Las coyunturas. Y discierne ahí los pensamientos del corazón. Por eso muchas veces cuando uno está predicando, el hermano por allá quizás pone la cara amarga y dice, el pastor lo dijo por mí. Yo recuerdo cuando yo empezaba en los caminos de Dios, el que fue mi pastor, predicaba y oía la palabra y él decía que pasen al frente si predicaba sobre la paz, lo que le falta es la paz, y yo levantaba mis manos y decía, yo necesito tener paz, por sus llagas hemos sido curados, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Yo levantaba mis manos y decía, yo necesito esa paz. Cuando predicaban sobre los iracundos, yo también pasaba al frente. Yo necesitaba quitarme la ira. ¿Por qué? Porque ahora era cristiano. Ahora estaba en los caminos de Dios. Necesitaba, porque la palabra me va cortando y me va sacando lo que no sirve en mi vida. Aquellos que dicen mentira tenía que pasar al frente, porque ya no quiero ser un mentiroso. Habrá cristianos en los días de hoy, hermano, que usted lo dice, oye, pero esto es un hermano y es mentiroso. Sí, hay cristianos que son mentirosos y dan testimonio y dicen cosas que son mentiras. Bendito sea el Dios de la gloria. Nuestro hablar sea sí, sí y no, no, porque más de esto es pecado. Por la palabra nosotros aprendemos, gloria al Señor, a tener comunión con los hermanos, a amar a los hermanos. Aprendemos por la palabra a serle fiel a nuestras esposas. Por la palabra aprendemos, gloria al Señor, a no ser un hombre injusto ni una mujer injusta. Por la palabra nosotros aprendemos a vivir en paz. Por la palabra aprendemos, gloria al Señor, aprendemos tantas cosas por la palabra. A que se nos quite el celo, el pleito, la pelea, los disgustos, la mala cara. Todas esas cosas tienen que desaparecer en la vida del cristiano. Y vamos a aprenderlo porque los frutos del Espíritu Santo, porque cuando uno tiene el Espíritu Santo, la palabra dice, gloria al Señor, que los frutos del Espíritu Santo se reflejan en la vida del cristiano. Hay cristianos, gloria al Señor, que están en la carne y están malhumorados, molestos. Hay cristianos hasta que dicen malas palabras. Y yo digo, Dios mío, este muchacho necesita verdaderamente la llenura del Espíritu Santo. Cristianos que por nada se molestan, que por nada, hermanos, dicen cosas que dicen, oye, pero este hermano no parece un siervo de Dios, hermano. Y nosotros ahora somos una nueva criatura y tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. El que dice, el que me conoce, dice el Señor Jesús, debe andar como yo anduve. Gloria al Señor. Mira lo que la palabra dice. Gloria al Señor. Te voy a leer el Salmo 119. No todo. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y todos hablan de la importancia de la palabra de Dios. Dice, te voy a leer empezando en el 119, te voy a leer el 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con guardar tu palabra. Con eso simplemente el joven guarda su camino. Guardando la palabra. La Escritura dice, digo así en el 119 y 18. Por eso el Salmo 119 yo se lo aconsejo a los hermanos que lo estudien, que lo escudriñen, hermano. Es un salmo tan bello, gloria al Señor, que te enseña tanto. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Mira, si el Señor no hubiese abierto mis ojos, yo no pudiera entender ni ver las maravillas de lo que es la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y le dice en el 27, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Enséñame, dice en el 33, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos, y guardaré, y lo guardaré hasta el fin. Dice, lo guardaré hasta el fin. Gloria al Señor. Y quiero leerte esta palabra que dice en el 119, en el 97, dice, en este Salmo 119, dice en el 97, dice, oh,
Dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Mira cómo empieza diciendo, oh, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Ay, qué lindo, aleluya. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Dice, no me apartes de tus juicios, porque tú me enseñaste. Dice, mira cómo dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y dice aquí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que en este Salmo 119, como aquí mismo el salmista, para la gloria del Señor, dice que él ama tanto la ley, que es todo el día su meditación, Ay, qué lindo, la palabra del Señor. aleluya, aleluya. Él ama tanto, es como cuando tú estás enamorado, que siempre estás pensando en la persona amada. Cuando tú amas al Señor, todos los días estás ahí, el día entero. Gracias, Señor. Señor, tú eres bueno. Señor, qué lindo tú eres, Padre. A la gloria. Gracias, Qué lindo, Señor amado. gloria a Dios. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Y estás todo el momento, todo el tiempo dándole gracias a Dios, Gloria a Dios, aleluya. alabando al Señor. Qué lindo es el Señor, porque el Señor ha sido bueno en nuestra vida. El Señor en su grande misericordia, gloria al Señor, nos ha perdonado. El Señor ha sido bueno conmigo, ha sido bueno en mi matrimonio, ha sido bueno con mi hija, ha sido bueno con mis nietos, ha sido bueno con nuestra familia, con mi mamá. Yo le doy gracias a Dios. Mi mamá a los 90 años la bautizamos, hermano, con 90 años, para la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Qué lindo es el Dios de la gloria. Amén, Qué gloria lindo a Dios. Dios, te amo, Señor, porque tú eres bueno, Señor amado. Señor amado, mi alma te adora, Jesús. Gloria al Señor. Oh, qué lindo Dios. Te voy a leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Qué lindo es el Señor. Gloria a Qué Dios. lindo Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Padre, por tu grande amor y tu grande misericordia. Gracias, Señor amado. Evangelio de Juan, capítulo 6. Te voy a leer en el 63. Dice el Señor Jesucristo, dice esta palabra: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de nuestro Señor son espíritu y son vida. Cuando hace años atrás yo estaba en este mismo lugar donde yo vivo ahora, estoy viviendo aquí. Aquí vivía mi mamá en los años 80. En este mismo lugar, en el año 1990, estaba yo en este mismo piso, alabado sea Dios de la gloria, estaba borracho en este mismo piso en el año 1990 y estaba tapado con una sábana, con frazada, y estaba viendo televisor acostado en el piso borracho. Y entró mi hermano Roberto, el que me sigue a mí, Robertico, y él me vio borracho así y me dijo: Jesucristo te ama y te quiere perdonar los pecados. Cuando él me dijo esta palabra me estremeció. Desde la punta del pie hasta la cabeza me estremeció la palabra. Yo cogí y me tapé completo la cabeza porque sentía vergüenza, porque la palabra de Dios me había desnudado. Bendito sea Dios de la gloria. Bendito Dios. Porque la palabra es constante, es corta, es cortante. Y me cortó en ese momento. La palabra penetró dentro de mi misma alma y la partió, como dice, parte el alma y el espíritu. Me había partido el alma y el espíritu. Hermano, yo empecé a ir a la iglesia y nunca más volví a ser el mismo. Yo le doy gracias a Dios
Porque su palabra es viva, es eficaz. Y su palabra, gloria al Señor, me dio vida. Porque la palabra del Señor en sí, la palabra tiene vida. Tú sabes que cuando tú le dices a una persona en la calle, ¿sabes que Jesucristo te ama? Hay un plan de salvación para ti, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está dando una palabra que tiene vida. Esa palabra tiene vida en sí. Amén, qué lindo Dios. Es la palabra de nuestro Señor, tiene vida en sí. La palabra del Señor tiene vida. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios de la gloria. Qué lindo es Gracias, el Señor amado. Qué lindo Dios. Gloria al Señor. ¿Con qué luchó Jesús en el desierto con el diablo? Cuando el diablo vino a tentarlo. Con la palabra. Cuando el diablo le dijo, dile a esta piedra que se conviertan en pan. Él le dijo, diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le dijo, tírate del pináculo del templo, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Que dijo, también está escrito en la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Bendito sea Dios de la gloria. Qué lindo, gloria al No Señor. tentarás al Señor tu Dios. Con la palabra Jesucristo venció al diablo. Con la palabra echó fuera a los demonios. Cuando el centurión vino, aleluya, y envió para que sanara a su siervo que estaba enfermo, le dijo a Jesús, envía tu palabra. No vayas, envía tu palabra, porque yo soy hombre tengo personas debajo de mí, y le digo a uno, ve y vaya, al otro, ven y viene. Y Jesús se maravilló. Le dijo, ve. Y cuando fue, como creíste que sea hecho, cuando fue, su siervo había quedado sano en ese mismo momento. El Señor Jesús había enviado su palabra. La palabra de Dios tiene poder, traspasa corazones, traspasa el alma, parte el alma y el espíritu, no importa la distancia, la palabra de Dios llega. Gloria al Señor. Cuando mi esposa, gloria al Señor, oraba, porque su mamá allá en Colombia no conocía al Señor, yo le decía, oremos por tu mamá, para que el Señor envíe su palabra, para que envíe allá hombres o mujeres de Dios que le prediquen la palabra. Hermano, y así fue. Dios se glorificó. Usted ora y dice, Señor, Señor, envía tu palabra. La palabra de Dios tiene poder. Alabado, Señor de la gloria. Qué lindo, gloria a Dios. Jesucristo, aleluya, con su palabra multiplicó los panes y los peces. Con su palabra. Con su palabra le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera. Bendito sea Dios de la gloria. Lázaro había muerto. Gloria al Señor. Y envió su palabra. Y Lázaro resucitó. ¿Usted sabe con qué Jesucristo va a pelear con el anticristo y con el falso profeta cuando el Señor venga? Con el espíritu que sale de su boca, con la palabra de Dios los va a derrotar. La palabra de Dios, con una espada que sale de su boca, los va a derrotar. La palabra de Dios tiene poder. Así es. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Confía en el Señor. Estudia la palabra. Gloria al Señor. No cojas, aleluya, la palabra y la engavetes para no verla más nunca, para esconderla. Hay personas que cogen la palabra y la esconden, ya no quieren verla más, porque la palabra, aleluya, simplemente no les gusta. Porque nosotros tenemos que decirle, Señor, como dijo David, dijo, abre mis ojos para que vea la maravilla de tu palabra. Yo le doy gracias a Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Te bendice mi alma, Padre Celestial, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre amado, por tu maravillosa palabra que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Dios mío. Gracias por tu palabra que es lumbrera nuestro camino, Señor de la gloria. Le damos gracias, Señor, por los hermanos, Dios mío. Fortalece nuestra vida espiritual, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, en estos días que la gente está temblando por la pandemia, por este virus, aleluya,
aleluya, que nosotros, lo más importante en nuestra vida es la palabra del Señor. Sí, Que el Señor. Señor guarde a su pueblo, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos libre, que nos dé la victoria en el nombre de Jesucristo por la palabra del Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos. Ayúdanos, Dios mío, a creer a tu palabra, a vivir, aleluya, conforme a tu palabra, Dios mío. Dios me los bendiga y Dios me los guarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este fue tu hermano y tu amigo, el pastor Carlos Manuel Cañizares Villegas. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios es bueno.